Si hiciéramos un corte seccional de este tipo de celdas, lo que tenemos abajo prácticamente esto es la base. Esto es lo que permite que el sensor sea montado en el lugar específico y lo que sirve también es como base rígida para que el sensor pueda funcionar en situaciones normales. Lo importante son prácticamente el flexor, lo que llamamos el flexor, tiene dos componentes básicos. Uno es el anillo que está afuera y eso es lo que sirve de montaje. Esta parte del flexor es rígida y es lo que está montada en este caso a la base. Y la parte que se mueve es la parte que está en medio. Esta es la que se mueve arriba y abajo, ya sea de acuerdo a compresión o tensión, de acuerdo a la aplicación. Esta diferencia de movimientos o movimiento de uno y el otro que esté rígido significa que son las partes que están entre los dos lo que se mueve. Si se imaginan esto que se mueve para arriba, para abajo, causa que estas partes que están entre los dos se muevan. Y ese movimiento es lo que nuestros gauges detectan y lo convierten en cambios en la señal. Las distintas capacidades y modelos que tenemos son lo típico y las imágenes que les mostré antes. Es lo que llamamos perfil bajo o estilo de panqueque. Es simplemente por eso, porque son circulares y la ventaja es que es lo más efectivo en la industria, pero a veces tenemos restricciones en cuestión de tamaño, pero es lo más común, lo que llamamos el perfil bajo o estilo de panqueque. También tenemos diferencias en celdas. Algunos requisitos requieren de tensión y compresión, pero a veces simplemente los clientes tienen necesidad de solo uno de ellos. Entonces ya podemos adaptar los que tenemos o tenemos también una variedad de celdas que son estrictamente directos para tensión o para compresión. Tenemos otro tipo que es muy común, se llama el tipo S, y es por la configuración que tiene, la geometría que tiene, parece a una letra S. Eso también es muy común en la industria, pero de acuerdo a las necesidades, también podemos adaptar otras variaciones, ya sea de montaje o de capacidad. Tenemos también una variedad de modelos que son estrictamente para duración o para clasificación de fatiga. Son tipo de celdas que están diseñadas específicamente para una duración más larga o al menos más de lo normal. Tenemos también las celdas de carga en miniatura. Hay mucha variedad de aplicaciones donde el tamaño y el espacio físico que han de ocupar es muy importante. Entonces tenemos una variedad de celdas donde el tamaño o el aspecto físico es muy importante para escoger. Luego tenemos a las celdas que se llama de botón. Prácticamente, si se imagina, este son el tipo de celdas que tiene un diseño especial donde no necesita montaje especial. Prácticamente una superficie plana en la parte inferior y otra superficie plana en la parte superior es suficiente. Y esta celda está entre las dos superficies y lo único que hace es prácticamente es medir la fuerza de lo que está en la parte superior en comparación de la parte inferior. Luego tenemos las de viga cortante y flexión. Son tipos de vigas prácticamente que tienen una aplicación más específica. Eso depende de la aplicación, depende de la industria. En algunas industrias es más común que en otras. Luego tenemos especialidad también en celdas, lo que llamamos
de arandelas de carga, por ejemplo, llamamos de esa forma porque sí parecen arandelas y lo que se hace es este tipo de celdas es donde están montadas en una posición casi permanente. Imagínense montar una maquinaria y necesitan saber el peso de la maquinaria si es que va a cambiar o cambia. Entonces, lo que esto se utiliza como un arandel entre la máquina y el piso, digamos. Entonces, está constantemente midiendo la fuerza de la máquina. Luego tenemos también celdas especiales que requiere cierto grado de calibración. Cuando hacemos las calibraciones de las celdas, es algo típico que hacemos. Cada celda que mandamos tiene su certificado, pero hay algunos requisitos especiales donde el cliente necesita cierto tipo de calibración que son certificaciones, ya sea como E74 o ISO, parte del ISO también. Son simplemente calibraciones donde el cálculo de resultados es distinto y algunos incluso son clasificados para ciertos tipos, o sea que los hace más precisos que otros. Eso generalmente viene de acuerdo a los requisitos del cliente, ya sea porque ellos tienen que demostrar a sus clientes que estas celdas han sido calibradas y son certificadas a algo más específico que ellos requieren. Luego tenemos las celdas que llamamos intrínsecamente seguro o prueba de EX. Esto es prácticamente es un tipo de celdas donde su aplicación es muy especializada. Se utiliza en ambientes que sean peligrosos o al menos en alto riesgo de explosión. Si se imaginan, por ejemplo, estas celdas estén dentro de minas, digamos, de una mina de carbón, donde el ambiente es altamente explosivo, o celdas que han de estar siendo usadas en un ambiente donde haya vapores explosivos cerca de una distribuidora de gasolina o en lugares donde se procesan estos altos explosivos. Entonces hay necesidad de celdas que han de estar montadas muy cerca de estos ambientes y este tipo de celdas están certificadas para trabajar en esos ambientes. Prácticamente lo que se hace son celdas que son de muy bajo uso en cuestión de amperaje. Son celdas que en ningún momento puede causar una chispa y son herméticamente selladas también. Son de acero inoxidable y todos los componentes están prácticamente soldados. Luego hay tipo de celdas que tenemos prácticamente donde solo es con un pozo de fondo, diríamos, o sea, el montaje es simplemente un agujero. Hay necesidad de estas celdas que son especializadas también de acuerdo al uso que se pueden hacer o que el cliente tenga necesidad. Luego hay celdas especializadas que utilizamos mucho en la industria petrolera, que llamamos pozo de fondo. Estas son celdas que acompañan prácticamente a los taladros que están trabajando en hacer los pozos petroleros. O sea que son celdas que van muy cerca de los taladros, miden la fuerza en que se está introduciendo el taladro y el ambiente donde están, por supuesto, no solo es peligroso por los gases, sino por el petróleo mismo, sino que también hay mucho cambio o tiene que tener mucha resistencia a altas temperaturas o bajas temperaturas o cambios drásticos en temperatura. Si se imaginan, el taladro está entrando o está en un momento de roca donde la temperatura puede ser muy elevada y de repente si es que llega a un lugar donde haya agua, entonces el cambio en temperatura es drástico y casi inmediato. Son tipos de celdas que están diseñadas para resistir estas condiciones. Luego tenemos celdas de columna. Estas celdas generalmente son para requisitos donde el espacio físico no es muy grande, es muy limitado. Entonces son columnas prácticamente que permite al cliente utilizar un espacio físico mínimo
y hace el mismo trabajo. Estas celdas son excelentes, por ejemplo, en casos de alta capacidad. Lo máximo que hemos diseñado es casi de 2 millones de libras y generalmente son aplicaciones muy especializadas. Luego tenemos tipo de celdas, lo que llamamos coiled tubing o tubería en espiral. Esto también son tipos de celdas que son utilizadas en la industria petrolera. Y por supuesto, lo último que es lo que llamamos jumbos, son celdas extremadamente grandes para alta capacidad. Tenemos variedad, no solo columnas, sino que también tenemos de tipo de panqueque, donde están diseñadas para altísimas capacidades, hasta 2 millones de libras. Lo básico en diseño, en general, como te digo, como les digo, esto es información muy superficial, pero tenemos capacidades, celdas que tienen capacidades de un poco menos de 1 onza hasta 3 millones de libras, lo que significa 10 gramos a 15 meganewtons. Lo típico en nuestras celdas es que tenemos una precisión alta como 0.02% de full scale. El FS significa full scale, o sea que de acuerdo a cómo está diseñada la celda, medimos desde cero hasta lo máximo, y lo máximo es el full scale, o sea que tenemos una precisión prácticamente de 0.02% en error. Tenemos celdas que están internamente amplificadas. La señal normal que tiene la celda es en cuestión de milivoltios, pero podemos amplificarla ya sea en cuestión de miliamperes o también podemos amplificarla entre 0 y 5 voltios o de 0 a 10 voltios. Tenemos celdas donde están diseñadas especialmente para condiciones térmicas que sean específicas, y por eso lo que hacemos es tenemos una compensación, cierta compensación que hacemos físicamente dentro de las celdas para que puedan funcionar y resistir extremas en cuestión de temperatura. Tenemos celdas también donde donde tiene más de un puente. Generalmente, clientes tienen la necesidad de no solo de un puente como salida o como señal, sino que tienen la necesidad de dos o más. Utilizan esto para asegurarse de que la primera señal esté correcta, o a veces hasta tres, un poco más, para así, si es que uno falla, entonces por lo menos los otros dos reciben la información. O también hay aplicaciones donde una señal diríamos, para grabar información, y tal vez la otra señal vaya a algún otro dispositivo o maquinaria que haga algo o reaccione de cierta forma. Tenemos las celdas también que están certificadas con ATEX. ATEX es lo que llamamos eso para lugares peligrosos. El FM no utilizamos ya mucho, es algo muy antiguo, pero tenemos CE, que son certificaciones aplicables en Europa especialmente. Y también lo más común que es ahora rojas, que eso es el contenido, no tiene nada de plomo, de acuerdo para las regulaciones del medio ambiente. Tenemos celdas que son multi-axis, celdas que miden en no solo en dirección de que está diseñada, sino que pueden medir torque al mismo tiempo y en distintas direcciones. Tenemos celdas que están clasificadas, este es el IP, son clasificaciones del sellado. El IP es de acuerdo al número o la necesidad, es lo que determina si es que una celda puede funcionar en condiciones, por ejemplo, de lluvia o tal vez hasta sumergibles. Es muy limitado esa variedad por lo difícil que es justamente que una celda pueda hacer resistencia, especialmente si está bajo el agua. Tenemos ciertos límites, tenemos ciertas condiciones que nos ayuda a controlar eso,
pero es algo que tenemos que entrar de acuerdo muy temprano para saber y entender exactamente cuáles son las necesidades de la aplicación. Nuestras celdas, la mayor parte de ellos, al menos, tenemos una protección de el sobrecargado. Eso significa que no hay riesgo para el cliente que cuando se excede a la intención o de la fuerza que tenía en intención, la celda no va a sufrir daños mecánicos. Ofrecemos también productos o componentes electrónicos que están incluidos en la celda, como el TEDS, que es el IEEE A1451, es prácticamente un chip que está dentro de la celda y lo que hace es guardar la información de calibración. Eso se les hace fácil al cliente porque cuando instalan la celda y conectan, inmediatamente lo primero que hace el medidor es leer esta información y ya tiene toda la información que necesita prácticamente para empezar a grabar la información. Tenemos celdas que, como les dije, el cliente tiene específica necesidad, ya sea en lo mecánico o conexiones, tipo de conector, cable, a veces no solo es conector, sino que es requisitos de cable y el cable también depende del tipo de temperatura y el tipo de ambiente que necesita. También, por supuesto, el cable, el número de conductores que tiene el cable también es algo que clientes tienen distintas necesidades. Proveemos, por supuesto, los certificados de calibración y también parte de nuestra calibración es donde hacemos pruebas de que realmente va a funcionar a la capacidad que especificamos, sino que también podemos excedernos sin ningún riesgo para que o para el sensor o para que la celda sufra daños. Ventajas que tiene la compañía es nuestros medidores de tensión es patentada y nosotros fabricamos nuestros propios gauges, que llamamos medidores de tensión. Y la ventaja que tenemos es que nos permite modelar ciertas necesidades que el cliente tenga. Pero también otra ventaja grande es que nuestros medidores de tensión tiene hasta una señal de hasta 4 milivoltios por voltio, lo que normalmente nuestros competidores llega hasta 3. Eso es una ventaja para el cliente porque entonces le permite más resolución en la señal. La relación que nuestras celdas entre señal y ruido es mayor comparando con las de nuestros competidores, o al menos la mayoría de ellos. Es una ventaja que también que tiene el cliente, porque eso le da más garantía de que la señal de que está recibiendo sea más correcta y más precisa. Esto también permite la precisión de las mediciones que tiene la aplicación, es por la que la resolución es mucho más grande. Entonces se le hace más fácil al cliente poder distinguir las diferencias entre señales, entre capacidades que estén bastante cercanas. Y por supuesto, también nos permite una vida superior en cuestión de fatiga. ah, los medidores de tensión o los gauges, los materiales que utilizamos son de material que se llama Constantan y eso nos permite una durabilidad mayor a la que mayormente se ofrece en la industria. Aquí se fijan más o menos, este es lo que llamamos el gauge. Esto es una imagen típica, no es necesariamente la única, pero es algo típico de cómo se ven. Es algo que tiene la función de un resistor. Si se imaginan, esto cuando está en tensión y se estira, entonces los circuitos que tiene en medio se encogen y eso hace que la resistencia sea más grande, porque prácticamente la corriente tiene dificultad en pasar por este conductor que es más delgado. Cuando está en compresión, ocurre exactamente lo contrario. Estos conductores se agrandan porque se empiezan a hinchar en medio y permiten que la corriente tenga mayor fluido. Las diferencias entre
o parte de escoger la celda correcta es, por supuesto, es que si es que escogen una celda que está en este campo donde ah, utilizan una celda que probablemente la aplicación tenga una necesidad de una capacidad mucho mayor, entonces lo que consiguen es que la señal ha de ser prácticamente muy vaga o incluso inconclusiva. Lo ideal es que estemos en medio, porque ir al otro extremo también donde sugerir o usar una celda que que esté diseñada para una capacidad mucho menor, donde la necesidad o la aplicación requiera más, entonces el riesgo está de que la celda sufra algún daño físico. Lo ideal es conseguir una celda que esté más o menos en la necesidad apropiada, ni a un extremo ni al otro. Las celdas por lo normal, estos son el tipo de montaje que es típico. Este tipo de celda que es de panqueque es prácticamente lo típico, es como ya tiene la base incluida, entonces simplemente se requiere conexiones am, que estén ya sea directamente conectadas con la parte superior, que es el flexure, y la parte inferior, que es la base. Esto puede ser por rosca, generalmente que es lo más común, a distintos tamaños, pero rosca a ambos lados es lo ideal y es lo más común. Tenemos tipos de celdas, también el mismo tipo, donde son directamente montadas en superficies planas. Eso de acuerdo a la aplicación que tenga el cliente o la necesidad. Am, Hay tipos de celdas también donde está en línea. Esto es lo que llamamos en línea, es donde la celda está en medio de, de dos prácticamente funciones que tenga la aplicación. Uno puede ser fija y el otro que varíe, pero lo importante es que está en línea, o sea que constantemente está midiendo el tipo de fuerza que la aplicación requiere. Lo típico de una celda es que se requiere bueno, la celda prácticamente está diseñada con la función de que una parte de la celda es lo que llamamos el dead end o es el montaje fijo. Esto es lo que no se mueve. Y el live end es la parte que se mueve. En este caso, esta es la que se mueve para arriba y para abajo. Este es el tipo S, tipo de celdas que tenemos que es de tipo S. De la misma forma, esta es la parte que está montada en una superficie fija y esta es la que se mueve. Tipo también de montaje que prácticamente decide el tipo de celdas que se va a utilizar. Este tipo de montaje es donde si esta es la celda, proveemos generalmente con un radio, o sea que no es una superficie plana, es una superficie que tiene ya curvatura. Esto facilita porque la superficie que va a entrar en contacto no tiene que ser plana y no siempre el cliente tiene la facilidad de proveer superficies con la planicie que requerimos nosotros. Entonces, esto permite o por lo menos perdona ciertas imperfecciones en la superficie porque el contacto se reduce simplemente a un área mucho más pequeña. Este es el tipo de montaje en el tipo de celdas que son de panqueque. Es donde utilizamos un adaptador y este adaptador tiene la superficie con un radio en la parte superior. Este es otro tipo de montaje que es típico también, no solo en este tipo de celdas, que es el tipo S, sino que también puede ser en otros. Es prácticamente lo normal en cuestiones de tensión donde se puede utilizar mecanismos que sean flexibles y el sensor está en medio, prácticamente detectando la fuerza, en este caso, tensión. Las superficies que nosotros requerimos para nuestras celdas es la planicie, pero de acuerdo a la aplicación, es por eso que nosotros proveemos este tipo de celdas, que es lo más común, tipo de panqueque, donde proveemos con la base
porque esta base está fabricada con tolerancias muy pequeñas en cuestión de superficie, la limpieza de la superficie, sino que también la planicie. Y eso hace que la celda, cuando esté montada, errores por montaje sean mínimas. Depende de los requisitos del cliente. También ellos tienen sus montajes que son muy exclusivos o muy especiales, fuera de lo normal. Y hay variedades en nuestra línea de productos que se adoptan, pero si no se encuentra algo que sea lo más recomendable, podemos considerar otros cambios de acuerdo a la necesidad que tengan. Lo típico de una celda es que también, justamente porque una vez montado en la aplicación del cliente, no necesariamente todo es perfecto. Son fuerzas que extrae o fuerzas que a veces no se tiene mucho control, pero también se tiene que considerar. Una vez que está montada la celda, hay fuerzas de lo que llamamos de momento. Por ejemplo, son fuerzas que no van directamente, no son perpendiculares a la celda, sino que también puede sufrir momentos de torque o puede sufrir también fuerzas que estén en distintas direcciones en respecto a la celda. Aplicaciones de fatiga, ah, de acuerdo a la necesidad de clientes también, donde tienen que prácticamente instalar una celda y ya sea por la incomodidad o costo que no pueden constantemente remover para reparar. Entonces lo que requieren es que la celda esté instalada por mucho tiempo. En ese caso, tal vez entonces tengan específicos o especificaciones en cuestión de fatiga. Y tenemos variedad de celdas que se acomodan a ese tipo de aplicaciones. Esto es una aplicación típica, como le dimos, un corte de sección de nuestro estilo de panqueques. Este tipo de diseño es la más común y la más popular porque también nos permite la localización de los gauges, nos permite que esta celda tenga una durabilidad más de lo normal. Tenemos también variedad en cuestiones de señal. am, Lo normal es una señal de milivoltios por voltio. Lo típico es entre 2 milivoltios por voltio o hasta 4 milivoltios por voltio. También tenemos variedad de otros productos que se adoptan y tenemos instrumentos que están o que pueden funcionar con este tipo de señales. También, como había mencionado antes, tenemos selección de celdas que ofrecemos señales donde están amplificadas. Este tipo de señales también están diseñadas en cierto punto que son mayormente son aceptadas por cualquier tipo de instrumentos que esté al otro lado. En la industria generalmente son cierto tipo de instrumentos que son los más comunes, pero también hemos tenido experiencias donde hemos tenido que adaptar nuestras celdas para algún tipo de instrumento que sea especial. Nuestros instrumentos, así como la instalación y el diseño en general de la celda, tiene un muy bajo, diríamos, efectos a ruidos eléctricos, ya sea por el cableado o también por materiales que utilizamos y también componentes que utilizamos para minimizar los efectos de ruidos eléctricos. Variedad de cableado y también, por supuesto, el largo de cableado y el tipo de cableado también. Y también generalmente nuestras celdas están bien conectadas con tierra para prevenir cualquier daño que sea por efectos eléctricos. Tenemos también tipos de celdas donde están diseñadas específicamente para cierto tipo de ambiente. Generalmente nuestras celdas o las señales es normal en un tipo de aplicación de hasta 500 grados Fahrenheit. Las celdas que son amplificadas es normalmente hasta 225
Y esto es por las limitaciones que tenemos, ya sea de los conectores, de los gauges. En este caso de amplificación, eso es por los componentes electrónicos que la amplificación tenga. Las influencias que tenemos en la señal de cero y luego lo que llamamos span, prácticamente de cero a máximo. Ah, Estas condiciones, nuestras celdas están diseñadas de tal forma que por lo menos esa información es repetible. Es muy común en las pruebas que hacemos, incluso de calibración, son especificaciones que tenemos y nos aseguramos de cumplirlas. También tenemos especificaciones que tengan requisitos especiales por humedad o condiciones donde estén expuestas tal vez a lluvia, a agua, incluso en algunos casos hasta que sean sumergibles. Todo es posible, pero hay ciertas limitaciones. Lo que nos ayuda es tener la más información posible, lo más antes posible. Eso nos ayuda a poder determinar qué condiciones son posibles. Aplicaciones que estén no solo en condiciones en cercanías de agua, sino que también de otros químicos como ser aceites y hasta tal vez químicos especiales. Entonces, esa información nos ayuda de antemano para poder no solo escoger la celda apropiada, sino que también si es que hay necesidad de hacer cambios. Lo que tenemos están certificados o al menos tratamos de seguir la industria, lo estándar que es en la industria, en certificaciones de sellado y capacidad, por supuesto, de sostener ambientes extremadamente húmedos o- o hasta sumergibles. Sí tenemos una variedad de sensores, por supuesto, que no pueden ser sellados. O sea que esa es información que necesitamos saber lo más antes posible si hay esa necesidad. Por la mayor parte, nuestras celdas no son selladas, solamente tenemos una línea que sea específica que ofrece este tipo de condiciones. Conectores, también tenemos variedad de tipos de conectores, no solo el modelo, sino que el tamaño de conector y también el número de conectores que estén habilitadas. En otras versiones también tenemos el cableado, cables que son directamente am, ideal para ciertas condiciones, ya sea como temperatura o también el número de conductoras que el cable necesite. Prácticamente esto es una información donde también hacemos cálculos, es una información donde ah, nos ayuda a determinar de que si es que un sensor va a tener influencias de fuerza que no sea directamente perpendicular al montaje del sensor. Entonces, no son tipo de cálculos que hacemos para ver qué influencias o ciertas fuerzas o dirección de ciertas fuerzas ha de tener en la señal. Esto ya de acuerdo a la aplicación y también es información que depende de la aplicación y depende de los requisitos del cliente. A veces es crítico, a veces no, pero por lo menos tenemos estas condiciones de poder proveer esa información.